Quiero que avancemos con el decreto, pero escucharte también, Marcelo. No, a ver, por supuesto que esto se inscribe en una jornada donde tuvimos una serie de noticias, ¿no es cierto?, confluyentes en esto. Lo de Vialidad Nacional, el INTA. Sobre la hora de cierre, ¿no?, de las facultades delegadas. Exactamente, el Instituto del Cáncer, la compactación de la administración de 4 hospitales nacionales, ¿no es cierto?, toda esta cuestión. Acá no hay ninguna consideración por parte del gobierno en relación a los atributos profesionales del INTI o del INTA o sobre la cuestión de salud. Todo esto se hace en función de otra mira. Es una señal a los acreedores de la deuda pública. Nada más. ¿Cómo es eso? Mostrarles cómo estamos ajustando y achicando el Estado. En un momento grave en la relación entre el gobierno y los acreedores de la deuda. Solo tiene que ver con esto. La semana pasada abandonaron el país varios fondos internacionales porque consideran que el proceso económico, esta espiral de endeudamiento, tiene bases débiles, quieren esperar. Entonces el gobierno ha montado, ¿no es cierto?, esta operación política como una señal a los acreedores de deuda. Esto en primer lugar, es decir, el escenario de hoy, con Adorno y Sturzenegger hablando de esto, es, señores de los fondos internacionales, miren lo que somos capaces de hacer. Hay que entender cómo funciona la propia deuda pública. Los títulos de deuda son una garantía sobre el ajuste a realizar. En la Argentina, en Grecia, en cualquier país, ¿no es cierto?, que está bajo la cuestión de la deuda. Entonces, cuando aparecen cosas de ese tipo, se tiene un incentivo para que se recupere el valor, ¿no es cierto?, de los títulos argentinos. Este es un aspecto del tema. El otro es una señal de aparente fortaleza o de intento de disciplinamiento sobre los trabajadores, en un sentido general, sobre los trabajadores del INTI, pero sobre los trabajadores en un sentido más general, sobre la clase trabajadora argentina. Miren lo que somos capaces de hacer, miren a cuánta gente podemos dejar afuera, ¿no es cierto?, podemos dejar en la calle. Pero, digamos, de conjunto, tiene el sentido de tratar de imprimirle fortaleza o autoridad política a un gobierno que en este momento empieza a crujir por el lado de sus grandes soportes y sus grandes aliados. Los gobernadores que de alguna manera construyeron, ¿no es cierto?, este poder cogobernado en este año y medio, este cogobierno del ajuste. Los fondos internacionales comienzan a mirarlo de reojo. Y como todos ellos comparten con el gobierno, es como que el gobierno les dice, por favor, bánquenme, que sigo siendo el gran enemigo de los trabajadores argentinos. Ahora, venía pensando yo si no se está generando, si no estamos entrando en una nueva etapa del gobierno, pero lo dejo para después porque me parece que hay un cambio de época, ¿no? Hay varios elementos que lo indican. Perdón, Sergio, decías. No, a propósito de esto tan preciso que traía Marcelo, el dólar está subiendo, sigue subiendo. Si hay estas señales que está mandando el gobierno de ajustar y demás, sin embargo, luego de que el Toto Caputo dijo, está barato, compra, campeón. ¿Se acuerdan lo que dijo? Claro, indudablemente hay un drenaje, hay una salida de capitales y el mecanismo de la deuda, en un país que se habla tanto, ¿no es cierto?, del esquema Ponzi, del esquema piramidal que le gusta, de Milei para abajo, no les gusta a todos. Bueno, ¿en qué consiste? En afrontar los compromisos de deuda presentes y los intereses, ¿no es cierto?, de esa deuda con nuevos compromisos de deuda, que naturalmente crean una espiral de compromisos crecientes. Y compromisos cada vez más grandes es también un ajuste cada vez más grande. Entonces, esto es como el adicto del ajuste. Miren hasta dónde llegué hoy. Ayer el INTI no, ahora
también el INTI, también el INTA. Sigamos con el INTI, sigamos viendo qué dice el decreto para, bueno, terminar de desmentir, en todo caso, de precisar lo que haya que precisar. Le ponemos ritmo, Jorge. Estamos en el, por favor, la siguiente, la segunda placa, por favor. Que por su parte, el área de administración del instituto concentra más del 30% de los recursos humanos del organismo, siendo este un ratio muy por encima de los estándares habituales para este tipo de organizaciones y actividades, una vez más contra la administración, ¿no? La idea, lo mismo que en el Garrahan, el ensañamiento con la administración. Estructura sobre Bueno, a ver, ahí hablar de administración es en principio mentira, digamos. Claro. Esos son especialistas técnicos, pero además, aún en las áreas que se supone que también hablan administrativa, una persona que tiene que comprar un repuesto para un equipo sofisticado que tenemos en el INTI, tiene que conocer y tiene que tener características, no es el que va a comprar una resma de hojas o una abrochadora. El personal de capacitación que nosotros tenemos para formar a nuestro personal, es tan compleja la tarea y tan variada, desde un biotecnólogo a un físico o un ingeniero mecánico, planificar la capacitación, porque nosotros después vamos a tener que transferirlo a eso, es mucho más complejo que muchos sistemas que tienen el ámbito público, porque la variedad de temáticas y la complejidad hacen que necesiten tener experiencia y características que no son comunes. Entonces, considerar eso, al margen de que la verdad es que cualquier actividad que hace el funcionamiento de la institución, no la podemos resolver centralizada. Cuando nosotros nos plantean centralizar y con eso vamos a mejorar el funcionamiento, es justamente lo contrario. Lo que están haciendo es burocratizando el funcionamiento. Perdón, quería hacer una reflexión sobre esto. Mira, no hay nada más burocrático que el ajuste. Bueno. Cuando yo era legislador en la ciudad, me acuerdo que se había creado este Ministerio de Modernización y se armó una estructura burocrática para joderle la vida a los trabajadores de los hospitales, a los maestros, a todos los que trabajaban en la ciudad. Es decir, el verdugueo, la persecución a los trabajadores, el armado de un sistema coactivo sobre todos aquellos que tienen que llevar adelante una labor productiva, es el acto más burocrático que conoce nuestra sociedad. Mira, todos nos acordamos de Frederick Taylor, ¿no? Taylor del Taylorismo. Sí, claro. ¿No? El que armaba los sistemas. Cuando Taylor armó su sistema de verdugueo sobre las fábricas, sobre cada obrero había 8 supervisores, capataces, tomadores de tiempos. Ahí tenés la burocracia. Claro, el verdugueo a los trabajadores es la construcción, ¿no es cierto?, del aparato más burocrático que tenemos, que finalmente es el propio Estado, ¿no? Ahora haciendo homenaje a nuestro programa comunista, el Estado capitalista, porque finalmente sumale a esto los represores que fueron hoy al INTI a perseguir a los que estaban protestando, los que fueron a la mañana más temprano a Georgalos, los servicios de inteligencia que te traen 10 valijas de Miami que no saben qué contienen. Bueno, ahí tenés un despliegue burocrático inmenso. Entonces, el ajuste, el verdugueo, el disciplinamiento de este Estado que defiende intereses minoritarios para controlar la masa de trabajadores, es lo más burocrático que hay. Vamos a entrarle ahora a otro tema. Hablábamos de la niebla, hablábamos de la vigilia por el Día de la Independencia. Bueno, ¿sabés lo que pasó? Finalmente, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a Tucumán por las condiciones climáticas. Es verdad, hay mucha niebla en Buenos Aires. También es cierto que solo iban a ir 4 gobernadores. Las autoridades nacionales tuvieron complicaciones con la organización del acto por el 9 de julio y no se realizará el evento junto a los mandatarios provinciales. Debido a las condiciones climáticas, el presidente Javier Milei decidió suspender la vigilia que iba a encabezar esta noche en Tucumán junto a un grupo reducido de gobernadores para celebrar un nuevo aniversario de la independencia argentina. Bueno, ¿le vaciaron el acto a Milei? Esa es la pregunta, la primera que hago. No, indudablemente en esto del 9 de julio se pone de manifiesto una fractura política. Si hacemos una comparación
el 9 de julio de hace un año. Bueno, ahí tenemos la foto. Estaban Claro, todos ahí estos están señores todos, ahí, ¿no? ¿no es cierto? El Consejo de Mayo, 18 gobernadores. Bueno, ahora hay 4 y esta fractura política seguramente se va a tornar expuesta el día jueves en el Senado, si efectivamente se confirma que son referendados estos proyectos sobre el aumento jubilatorio, discapacidad, más lo que agregan los gobernadores en relación a coparticipar el impuesto a los combustibles y demás. Pero ojo con lo que va a pasar después. Naturalmente Milei ya dijo, ¿no es cierto?, que va a vetar estos proyectos. Este cuadro en el Congreso abre la posibilidad de rechazar el veto, pero Milei no va a cumplir el rechazo del veto. Ahí se va a plantear una crisis institucional, un choque de poderes. Porque tiene que acatarlo. Sí, pero no lo va a acatar. Y ahí se va a poner de manifiesto que el régimen democrático formal de los 3 poderes del Estado no es la envoltura, no es el ámbito de esta política que tenemos hoy en marcha. Esto que puede llegar a expresarse a través de una gran crisis de poder es lo que ya se está viendo hoy en conflictos, algunos, el que mencionaste vos de la represión, pero en conflictos con trabajadores, donde, por ejemplo, el Estado dicta conciliaciones obligatorias que las empresas no cumplen y el Estado lo admite, ¿no es cierto?, y lo deja correr perfectamente. Luego manda a la gendarmería de Bullrich. Entonces, el sistema democrático tal como lo conocemos no contiene a la política que tenemos en marcha y es un fenómeno internacional. Porque esto no es una cuestión particular de Milei. Trump se encuentra bordeando la misma cornisa. En la ciudad de Nueva York ganó la interna del Partido Demócrata un candidato que se reivindica socialista, al cual Trump ya lo catalogó con el título acá del programa como comunista. Piensan deportarlo también. Claro, y ya dijo, vamos a ver cómo se porta, porque a lo mejor corresponde que lo arrestemos. Entonces, esta cuestión está completamente planteada también acá con Milei en relación al choque que se va a plantear, porque si desaparece el 1.6 de superávit fiscal, la razón de ser de Milei y Caputo se desmorona. Y esa razón de ser se va a defender incluso en un choque de poderes. Es una conclusión importante porque particularmente los trabajadores que están soportando despidos del INTI, del INTA, atropellos laborales y salariales, tienen que pensar su propia respuesta de fuerza compulsiva frente a un gobierno que actúa con métodos indudablemente de compulsión, ¿no es cierto?, y de violencia y de choque inclusive con los otros poderes del Estado. 9 de julio en Tucumán parece un acto un poquitito deshilachado. Pero bueno, hablando de lo que estás viendo ahora o lo que está pasando detrás nuestro, en realidad, y ya la vas a ver, allí está Cristina en el balcón. Cristina convocó hoy desde sus redes sociales a sus militantes a una celebración del Día de la Independencia que la Cámpora y otras organizaciones, agrupaciones afines realizarán mañana en Parque Lezama con la consigna Argentina con Cristina. La expresidenta además prometió volver a comunicarse con los presentes desde el departamento en el que está cumpliendo prisión domiciliaria San José 1111. Mañana 9 de julio desde las 14 celebramos el Día de la Independencia junto a artistas populares en Parque Lezama. Hermosa oportunidad para volver a comunicarnos. Yo, como saben, desde San José 1111, un abrazo fuerte. Esto quiere decir que mañana una vez más se va a escuchar la voz de Cristina, ¿no? Sí. Yo tengo otra visión sobre este problema, particularmente de algo que se dijo sobre protagonismo, discursos, quién logró la iniciativa mediática, este tipo de cuestiones. La vida social y política no solo ni principalmente transcurre a través de lo que ocurre en las redes, la tele, los dichos, los insultos.
hay otra vida y hay otra iniciativa, y en ese punto el gobierno, hoy, recobró una poderosa iniciativa. A la mañana hubo un acto en la fábrica Georgalos por trabajadores que habían sido despedidos. Patricia Bullrich mandó la gendarmería, los reprimió brutalmente. Durante el día tuvimos todo este show de Sturzenegger en relación a recortes, despidos constantes y sonantes, al que te agrego uno más. El Garrahan, que está en todo un conflicto, fue intervenido hoy por un funcionario, un médico neurocirujano, cuya historia dentro del sector público es haber recortado y despedido en un conjunto de hospitales. Entonces, ahí hay una iniciativa brutal del gobierno. Frente a eso, y en lo que tiene que ver con el peronismo y con el kirchnerismo, bueno, el episodio de esta proscripción política de Cristina Kirchner, que indudablemente fue una proscripción política, se ha transformado en una especie de círculo cerrado. Cristina es Argentina, Argentina es Cristina, pero en el medio tenemos toda esta realidad. El gobernador Kicillof, que está cerrando el acuerdo con Cristina Kirchner, también en el día de hoy le descontó el salario a los docentes que fueron a la huelga hace pocas semanas por sus reclamos. En los discursos de Cristina Kirchner, esta censura a las huelgas docentes está siempre presente. Entonces, creo que se están moviendo dos realidades en la Argentina. Una que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta suerte, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, de dimes, direntes, lo que dijo, lo que elogió, lo que insultó. Pero esta realidad social y política cruda que estamos viviendo con ataques reales y no solo retóricos del gobierno de Milei, debe ser abordada con un programa y con una lucha que hoy, desde el lugar del peronismo y el kirchnerismo, no solo no existe, sino que incluso donde gobierna, como en la provincia de Buenos Aires, se hace vehículo de ese ajuste. Esa es la realidad. Ahora, después podemos comer empanada el 9 de julio, el 25 de mayo, el 17 de agosto, pero es otro plano. Marcelo, una retórica ritual, Marcelo, que no cruza esta realidad. Yo ahí tengo un matiz. Para mí fondo y figura es lo mismo. O sea, que el gobierno logre retomar la iniciativa política a fuerza de un discurso en el que recrudece la violencia con discursos de odio, va de la mano de recrudecer su política violenta. Digo, a mí me parece que no hay ahí una decisión posible. Es la misma cosa, porque después sale Milei a decir, me critican por las formas. No, formas y fondo es lo mismo en el gobierno de Javier No me Milei. cabe la menor duda, pero no creamos que del otro lado las palabras, los rituales y los actos que no hunden sus raíces en esta realidad lacerante implican una oposición real a Milei que no la representa. Yo creo que ahí, más en términos de práctica política, me parece que lo que se da es una falta de una construcción de una promesa de futuro. O sea, lo que venimos hablando cada vez, ¿no? Exactamente. Un proyecto de país de la oposición. O sea, y si el peronismo se abraza a Cristina libre o Cristina es argentina, y eso es la campaña, achica el campo. Bueno, esa es la discusión muchísimo, dentro del peronismo, claro. ¿no? También ir con las dos consignas, ir con las dos cosas. Porque lo una cosa planteaba es Axel también con el movimiento futuro. Bueno, estar al lado del médico que echan, del reclamo de Garrahan, de las movilizaciones, que no sea solamente la consigna Cristina libre, que tal vez no convoque a todo el mundo, claro, sino que en realidad estar al lado de las víctimas de este modelo. Pero una sola cuestión. El ausentismo electoral es del 50%. Eso te está señalando que una parte de la población se está pronunciando de un modo contundente frente al fracaso de los que gobiernan y gobernaron la Argentina. Esta es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Los que hoy fungen como oposición, en sus mensajes políticos y en su acción como gobernadores, están diciendo muy claramente que si llegan a ganar el día de mañana, van a dejar la herencia nefasta de Milei en pie,
y van a gobernar sobre ese terreno de escombros sociales. Están dejando que Milei haga el trabajo sucio. Mira, Juan, hablábamos del Consejo de Mayo antes, que los gobernadores no están, pero hay alguien que del Consejo de Mayo no se mueve y está atornillado a la silla del Consejo de Mayo. ¿Quién? La CGT. Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, la burocracia de los sindicatos, que es la gran colaboradora en todo lo que está ocurriendo en materia negativa para los trabajadores y que ya le dio su apoyo al gobernador Kicillof. Entonces, el peronismo real es eso, un fenómeno que para la vida de los trabajadores está agotado. Nosotros, Política Obrera, partimos de esa realidad cruda y real. Los trabajadores tienen que desenvolver, construir una alternativa política, y en un mundo cruzado por guerras, por masacres, por tentativas fascistoides como la de Trump, la necesidad, la urgencia de una salida socialista se impone y hay que reclamarla y proclamarla con toda la fuerza. Quiero que nos ocupemos de más víctimas de la motosierra antes del final del programa. Nos quedan más o menos 10 minutos para hablar de lo que pasó con Vialidad. El Ejecutivo Nacional confirmó hoy la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una decisión oficializada por decreto y emitida a través del boletín oficial. El decreto 461/2025 llega a la firma del presidente, los ministros Luis Caputo, Economía, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y Patricia Bullrich, Seguridad. Además de las disoluciones, el documento inició un proceso de reorganización profundo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, y de la Junta de Seguridad en el Transporte. A partir de ahora se llamará Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Bueno, consecuencias inmediatas y a mediano plazo de estas decisiones del gobierno no parecen buenas, ¿no? Digo, ya no hay obra pública, ya no hay trabajo sobre las rutas y caminos y autopistas del país. Bueno, ¿qué se viene ahora? No, quería decir lo siguiente, de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales se van a concesionar, privatizar 9.000. Es decir, vamos ahora, a tener, ¿no? ahora sí, así empezamos, eso es lo que anunció, claro 9.000, que se van a organizar con un sistema de peajes. El resto queda librado a su suerte, a las finanzas provinciales o a otra variante de privatización donde ciertas empresas paguen lo que necesitan, ¿no es cierto?, para poder transportar sus productos. Pero ahí si tenés una ruta que une solamente dos pueblitos perdidos, por supuesto, a ningún empresario le va a interesar invertir en construir ese camino, ¿no? Régimen de privatización de rutas. Y luego lo de la seguridad vial y la CNRT roza el crimen organizado, porque implica desregular los controles, habilitar a que el transporte público siga la norma que a cada cual se le cante. Total, es un problema de vidas humanas y de seguros, como fue la desregulación aérea en los años 70.